Pero fijaros lo que nos dice en todo este análisis que él hace acerca de Jesucristo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Y tenéis la oportunidad, cada uno de vosotros, de poner atención a esa cruz. Fijaros bien en nuestro Señor Jesucristo clavado en la cruz. Y por supuesto que os parece horrible, que los crímenes que han llevado a Cristo a la cruz son horribles, que toda la vergüenza que hay en la cruz es real. Pero volver a recordar, Él es inocente. Por tanto, todo lo que le hace horrible, poco deseable, como dice Isaías, eres tú y son tus pecados. Claro que el mundo esto no lo puede ver y no lo puede alcanzar, pero esto es a lo que nos está invitando Pablo cuando analiza acerca de Jesús clavado en la cruz. Él fue clavado con tus pecados. El viejo hombre que eres tú está clavado allí con él. Y por tanto, en la doctrina que se nos ha revelado, lo que lo hace horrible y poco deseable y atractivo ante nuestros ojos, no es algo que en él por naturaleza pudiera encontrar, sino aquello que él voluntariamente ha querido acompañar y ha llevado consigo a la cruz todos tus pecados. Así que cuando vayas a la cruz, Dios quiera que no solamente veas a Cristo clavado allí y humillado, sino que veas tus delitos y tu culpa, porque es eso lo que le llevó allí. Nuestro Señor Jesucristo no está vencido en la cruz. Esto es lo que pensaban. Uno piensa que por fin, esperando que aquel hombre muriera, se acabara el problema. El asunto va a terminar y el conflicto va a desaparecer el momento que el Señor Jesús muera. Todos estaban volcándose en que de verdad pudiera asegurarse la muerte del Señor Jesucristo. Pero lo que nosotros descubrimos en la cruz es todo lo contrario. Otra vez Pablo a los Colosenses, en este caso, capítulo 2. No, lo que nuestro Señor Jesucristo hace en la cruz no es dejarse vencer, sino vencer. La muerte de Cristo es la victoria. Porque no solamente es que en la cruz Él lleva tus pecados, eso es lo que le hace desagradable y maldito delante del Padre, sino que además rinde, aplasta, vence a todos sus enemigos. Así que vosotros analizáis todo lo que nos dice la Escritura y cuando vosotros penséis en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, deberéis de pensar de que la muerte es vencida. La muerte de la muerte en la muerte de Cristo, como el cartel que tenemos clavado allí en la pared. La muerte es destruida por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él se levanta victorioso, porque lo que parecía que era el fin es el comienzo. Y no solamente así, sino que también en la cruz nuestro Señor Jesucristo está venciendo el pecado. Romanos 6, el viejo hombre ha muerto, así que ahora nosotros podemos empezar una nueva vida. Porque cuando miramos hacia atrás no vemos ya las consecuencias de nuestro pecado. Se han quedado allí, en el Gólgota. El Señor Jesús la ha tomado consigo. Ya estamos libres de la condenación y de la maldición. Él es el maldito, no nosotros. Nosotros ya hemos sido liberados. Así que podemos comenzar una nueva vida y decirle al pecado, no. Ya no es nuestro Señor. Ahora nosotros podemos levantarnos y salir victoriosos. Pero no solamente nuestro Señor Jesucristo está llevando nuestros pecados, no solamente Él es el vencedor del pecado y el vencedor de la muerte, sino que es el vencedor del gran enemigo Satanás. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice que cuando Él levantado vio a Satanás caer. Es el cumplimiento del Antiguo Testamento. ¡Ay, Satanás, tú me muerdes en el calcañar, pero yo aplasto tu cabeza!
¿No es extraordinario? No tenemos que ver la cruz como algo que nos aleja, sino que nos acerca y nos fortalece. Los enemigos son apartados y aplastados. Y aun cuando vemos terrible imagen, como nos describe Isaías 53 acerca de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos capaces de ir un poco más allá y ver la gloria, la grandeza de la cruz. Añade Pablo también en la visión acerca de la cruz. Ahora la cruz nos trae la paz, Colosenses capítulo 1. Y cuando nosotros éramos enemigos, hemos sido ahora levantados como amigos, como hijos del Padre. Así que la reconciliación se ha alcanzado con Dios el Padre. Hubo un tiempo en que Dios no podía mirarte sin estar airado. Que la ira de Dios justa se ofendía, se dañaba o se tocaba por causa de tus pecados. Y sabías que estar delante de un Dios airado te deriva de hacerte temblar. Esa mentira, esa codicia, esos malos pensamientos no podían traer nada bueno delante de ti. Pero ahora nos dice que la cruz nos libera, nos liberta y trae paz. Hemos sido traídos a una nueva relación totalmente distinta y esperanzadora con nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido crucificados con Él. Por tanto, al ser enterrados también con Él, resucitamos también con Él. Y no resucitamos para una nueva vida aquí entre nosotros, para volver a ser consumidos por gusanos un día más adelante. No. La muerte de nuestro Señor Jesucristo significa la muerte de nuestra muerte. Y esa tercera muerte, por tanto, ya no puede con nosotros. Cuando nosotros miramos a la cruz, no vemos muerte, vemos vida. Porque sabemos qué es lo que esto significa. Él ha vencido y ha ahogado a aquello que a nosotros nos hacía temblar. ¡Ay de mí! Por causa de mis pecados. Pero ya no tenemos que temer esto, porque Cristo ha acabado con todo ello. Y cuando miramos a Cristo en agonía, pronunciando estas palabras, sentimos pena, pero sentimos gozo, porque eso nos trae la vida eterna. Qué imagen más gloriosa la que vemos en Lucas cuando le dice a uno de aquellos ladrones que están en la cruz, están muriendo, están en agonía, les queda poco tiempo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es nuestra esperanza, de que por causa de la cruz, un día tú podrás estar con Él en el paraíso. Así que volvamos otra vez a iniciar todo esto. Podemos ver la imagen lastimosa de nuestro Señor Jesús llevando la cruz. Desde la ciudad, del templo, donde había sido juzgado, el lugar del palacio de Pilato, hasta el lugar del Gólgota, a la salida de la ciudad, llevando la cruz, no puede con ella, y por tanto tienen que llamar a este Simón para que pueda ayudarle en el último tramo. ¿Quién llevó a Jesús a la cruz? ¿Cómo fue toda esta escena? En primer lugar podemos ver los romanos, lo que le trataron, lo maltrataron, lo humillaron, lo golpearon. Dinos a ver quién te ha pegado, quién te ha golpeado. Qué humillante toda esta escena de nuestro Señor Jesucristo. Pero no, en realidad los principales culpables no fueron los romanos. Vemos a los judíos en aquella multitud. Fueron exalzados o exaltados por todos. ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Así que podríamos pensar que fueron aquellas masas de gentes azuzadas por los sacerdotes que le decían a Pilato, ¡crucifícale! Pero en realidad tenemos que decir que no fueron los judíos. Pablo en 1 Corintios nos dice que el mundo entero se regocija o se goza al ver la muerte de aquel hombre. ¡Locura! Es un hecho. El mundo no tiene nada que ver, aun cuando podamos señalarle a ellos como culpable. No, piénsalo de esta forma. La humillación y la muerte maldita de nuestro Señor Jesucristo no fue por causa de romanos, ni de judíos, ni de paganos, sino fue tuya. Fueron tus pecados. Es por tu causa. El Señor Jesús no se
dejó llevar a la fuerza por otros, sino que vino voluntariamente por ti. Por tanto, no señales como culpables, aun cuando fueran literalmente en lo físico aquellos hombres de su época. Pedro tiene que decir a aquellas multitudes en el capítulo 2 de Hechos, vosotros le crucificasteis, pero en realidad fueron mis pecados y fueron los tuyos. Y esto nos tiene que hacer cambiar la visión de toda la historia. Nosotros somos la causa de la muerte del Señor Jesucristo, pero era nuestra única opción, era nuestra única salida, la única esperanza que nos quedaba. Si Él no paga por nuestros pecados, ¿quién se levantará en nuestro lugar y quién intercederá por nosotros? Por tanto, ¿qué implica ahora para ti la cruz, tal como la veamos aquí en Juan, o nos señala en todas las cartas de Pablo, o en los profetas y en el Antiguo Testamento, o las indicaciones de la ley? Como creyentes, nos dice otra vez la Escritura, Pablo en los Gálatas, que nosotros nos gloriamos en la cruz, nos gozamos en ella. Como una de las canciones que cantábamos esta mañana, nos alegramos en la cruz. No porque nos alegre que Cristo esté muerto o porque disfrutemos de alguna manera ver su cuerpo humillado y ensangretado hasta la agonía. No. Lo que vemos es otra cosa. Lo que vemos en la cruz es victoria, es conquista, es defensa, es protección, es salvación, es redención para nosotros. Toda la locura para Él, toda la gloria para nosotros. Nos gloriamos en la cruz. Lo que para otros era vergüenza o locura, dice Pablo, para nosotros es el mensaje extraordinario. Si hay algo en lo cual tú te tienes que gloriar, no son en tus obras, ni tus méritos, ni tus rituales. Por supuesto que tu vida cristiana lo reclama, lo requiere. Tienes que vivir en consecuencia, como decíamos en la mañana, en consecuencia al compromiso que has adquirido con el Padre. Por supuesto que tienes que ser honrado en tu vida y que tienes que actuar de manera digna en todos tus actos a lo largo de tu vida. Pero nuestra gloria no está en nosotros, ni en nuestros méritos, ni en nuestras capacidades, ni en nuestras decisiones, ni en nuestra firma, sino en la cruz. Todo se lo lleva Cristo. Él lo ha hecho todo, lo ha consumado todo, no nos ha dejado nada por hacer. Por eso tenemos que decir que la gloria de la cruz es el centro, principio y final de toda nuestra vida cristiana. Así que es entonces que nosotros somos movidos a un mensaje concreto y preciso que Pablo nos señala al principio de los Corintios. Dice Pablo, el gran predicador que ya ha recorrido gran parte de aquel mundo conocido del Mediterráneo anunciando el Evangelio, no quiero saber otra cosa ya sino a Cristo y Él crucificado. Y esto es lo que nosotros tenemos. Nos podrán llegar y decir, no nos queda nada, nos despojamos de todo. Nos pueden desnudar de ritos y de sacrificios. Nos pueden dejar metidos en una cisterna de metal como siervos, o quizás solo en nuestra mesa de la cocina tratando de las cosas. Pero mientras tengamos esta visión de la cruz, este significado poderoso, tendremos un mensaje que transforma el mundo. Nos dice que aquellos que cambian el mundo, Pablo, han llegado a esta ciudad. Nosotros lo podemos hacer. Podemos transformar el mundo. Tenemos la medicina, tenemos la palanca que lo puede hacer. ¿Y cuál es esa palanca? ¿Cuál es la fuerza del cristianismo? ¿Cuál es la fuerza del mensaje? Que Cristo fue crucificado por pecadores. Y si somos capaces de llevarlo con toda la templanza y el dominio, si somos capaces de transmitir lo que significa que Cristo viniera a este mundo a ser clavado en una cruz por pecados como los tuyos y como los míos, y que todo aquel que se acerque a Él en fe lo puede hacer suyo, podemos transformar el mundo. No dice en ningún lugar las Escrituras que el mensaje de salvación sea la imitación de Cristo. No es imitar o igualar o tomar a Cristo como ejemplo.
No, lo que nos dice Pablo y nos enseña la Escritura, lo que enfatiza este capítulo que tenemos delante de nosotros, es que Cristo fue crucificado por pecadores. Y lo que nosotros debemos de hacer es señalar a la gente a la cruz. No tenemos que señalarlos a nosotros mismos, no es señalarle a doctrinas, no es encaminarle a iglesias, no es mostrarle las grandes cosas de bienestar y de comodidad que traerá el cristianismo, no. La esperanza, el centro, lo importante, el mensaje es Cristo y Él crucificado. Si la gente toma a Cristo de la cruz y lo hace suyo, lo tendrá todo absolutamente. Por eso es que una y otra vez podemos cantar y podemos decirle a la gente y a las multitudes, ven a la cruz, ven a Cristo. No el Cristo del ejemplo, no el Cristo de la escayola que se pasea en ciertas épocas, sino el Cristo que tuvo que venir y ser clavado en aquel lugar para traer redención, para pagar la paga, para calmar la ira de Dios. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y es entonces cuando nosotros vemos cómo Cristo llevó su cruz, y aquí terminamos, pero muy importante, al descubrir cómo Cristo cumplió con su deber y su responsabilidad, que ahora nosotros, tú y yo, podemos llevar nuestra cruz. Si Él la llevó, también nosotros. Por eso nos dice que nosotros le acompañamos y participamos con nuestra vida cristiana en la obra de Cristo Jesús, no porque se necesite nada la redención, sino porque cada vez que pensamos que todo lo que necesitábamos y toda nuestra esperanza está puesta en aquel hombre, en aquel lugar, ¿qué nos pueden quitar? ¿En qué nos pueden dañar? ¿Cuál es el problema? No nos queda nada por hacer, todo está hecho. La vida cristiana es la vida de compromiso. Descubrimos la cruz y lo tenemos todo. Y por tanto, ¿qué me podrán quitar? ¿Qué me podrán dañar? Nuestra vida cristiana es de compromiso y de rendición, de dedicación, aun cuando sea de desgaste. Porque cuanto más vivamos por la cruz de Cristo en esta vida, más preparados estamos para poder tomar lo que ya está hecho por nosotros. Las puertas del cielo se abren y se nos recibe y se nos toma. Y como hemos cantado también, la cruz que ahora llevamos, ¿recordáis? Se convertirá en día en una corona y recibirá toda la gloria. Mirar la cruz otra vez y ya no solamente veis la redención, liberación de pecados, sino que podréis ver que vuestra vida de principio a fin será una victoria. Ya nada ni nadie os podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque Él lo hizo todo. A Él sea toda la gloria.